Hola chicos, buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿cómo me copian jóvenes? Buenas noches, doctor. Yo bien. Gracias. ¿Cómo me copian los demás jóvenes? Parece que no me copian. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me copian? Está bien, doctor. Bien. Bien, van a disculpar los minutos, pero un pequeño problema técnico de última hora impedía que se abra el Zoom. Bien, aguardemos mientras tanto que se vayan conectando. Recordarles que por favor no olviden registrarse en el chat de la grabación para temas de control de asistencia. El día de hoy, conforme habíamos avanzado la anterior clase, los derechos reales sobre cosa ajena, habíamos compartido lo que es el usufructo. El día de hoy vamos a abordar el tema de las servidumbres, que también está dentro de la clasificación de los derechos reales sobre cosa ajena, ¿no? Si ustedes recuerdan, el tema del usufructo, que derivaba de los términos usus y fructus, usar, gozar y disfrutar de cosa ajena, establecía una serie de características bastante especiales en referencia desde conocer al usufructuario, ¿sí?, a esa persona que sin ser propietario podía usar, gozar o disfrutar de un bien que no le pertenecía, otorgándole facultades como si fuera un verdadero propietario. Al extremo que el usufructo establecía un tiempo de duración, haciendo una diferenciación si era una persona jurídica o era una persona natural. En ese sentido, en una de las características del usufructo, pudimos ver de que la vigencia o duración de ese derecho real sobre cosa ajena es temporal. Temporal porque, tratándose de personas naturales, dura hasta la vida misma del usufructuario únicamente. Muere el usufructuario, termina la servidumbre. Ojo, mejor dicho, el usufructo. Ojo, que el usufructo no es materia de sucesión hereditaria. ¿Qué quiero decir? Que si por alguna circunstancia yo me constituí en usufructuario de un determinado predio, departamento, cuarto, habitación, en un inmueble, al fallecer mi persona, no genera ninguna, ningún derecho hereditario. No pueden venir mis herederos y establecer de que el usufructo le pertenecía a su fallecido padre y por tanto a ellos les toca continuar con ese usufructo. No es así. El usufructo no es materia de sucesión hereditaria. Ya, que quede bien claro. Tratándose de personas jurídicas, si ustedes recuerdan, habíamos establecido que la duración máxima no puede exceder de los 30 años. Eso a manera de retroalimentación del anterior tema. A ver, levantaron dos compañeros la mano. Adelante, Lidia. Doctor, una consulta, perdón, he quedado un poco así, que no he entendido. O sea, en la parte donde usted dice que el usufructo no es hereditario, Así eso es. significa que si yo tengo, digamos, la herencia de mis padres en usufructo hasta que mis padres fallezcan, en caso de yo fallecer antes que mis padres, ¿eso no pasa a mis hijos? Si tú fueras la usufructuaria, Exacto. no, termina contigo. Por eso es vitalicio. Cuando vimos en las características de la vigencia y duración, tratándose de personas naturales, solamente tiene duración o vigencia hasta la vida misma del usufructuario. No pueden de ninguna manera los hereditarios asumir ninguna titularidad. ¿Por qué? Porque en materia sucesoria se transmite
todo el acervo hereditario que pertenecía al causante. Ojo, que pertenecía al causante. El usufructo es un derecho real sobre cosa ajena, ¿sí? Por el que una persona usa, goza y disfruta de un bien que no le pertenece. Por ese sentido es que el usufructo no es materia de sucesión hereditaria. Fallece el usufructuario o usufructuaria y concluye el usufructo. Si hubiera estado registrado en derechos reales ese usufructo, con la presentación del certificado de defunción del usufructuario o la usufructuaria, se solicita el levantamiento o cancelación de ese usufructo. No se puede heredar. ¿Listo? Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marcelo? Dime. ¿Se puede llevar usufructo a aquella persona o aquel dueño que tiene un terreno agrícola y le da a X persona para que se lo labre, para que obviamente tendrá su parte y al dueño recibirá, digamos, una tercera parte, un decir, y lo demás, el que está trabajando, labrando la tierra, tiene sus beneficios? ¿A eso también se puede llamar usufructo? No, ¿O es otra forma no. de...? Esa figura ingresa a lo que en el derecho romano se conocía como partidario, producción compartida o al partido, que todavía persiste en algunas de nuestras zonas agrícolas, también llamado el famoso haciendo de costumbre de la tierra. El propietario del fundo, es decir, del terreno, llega a un acuerdo con el partidario o producción compartida se llama, y le dice, yo voy a poner la semilla, tú te encargas de sembrar, de cuidar, de regar, y una vez que salga la cosecha, ¿no? Los productos para cosechar, cosechamos, los vendemos y nos repartimos las utilidades 50 y 50. A esa figura se llama producción al partido o en compañía, como le llaman en nuestras zonas agrícolas. Y les comento que esa figura a veces trae bastante confusión con el usufructo, ¿no? Que no tendría que ser, porque de ser usufructuario, el que siembra, el que labra, el que cuida, el que cosecha, tendría no que darle absolutamente nada al propietario. Tendría que usar y disfrutar de todo ese terreno como a él le venga en gana, siempre en el marco del respeto de la norma y de los derechos como el del propietario, pero además no se olviden, el usufructuario tiene incluso el derecho de percibir los frutos civiles o naturales que pudiera generar el bien que se le ha entregado o se le ha otorgado en usufructo, ¿cierto? Por eso es un ajeno que va a usar y gozar de un bien que no le pertenece, pero como si fuera un verdadero propietario, ¿ya? La figura que Juan Marcelo nos expone, evidentemente, es una de las figuras con las que se confunde el usufructo y que además, fuera de confundirse con el usufructo, genera confusiones en el tema laboral. Hay muchos procesos laborales que partidarios, esta gente que va a sembrar, va a cosechar, va a cuidar, va a cosechar, confunde a veces con que yo he sido trabajador del dueño. Yo labraba la tierra, sembraba, cuidaba, cosechaba y a mí me pagaba una miseria. Entonces, analizar a la figura en el tema laboral tienen que concluir varios elementos para ser considerada una relación laboral. Tampoco es usufructo como tal, ¿por qué? Porque está compartiendo las utilidades con el dueño, las utilidades de los frutos naturales o civiles que haya podido generar. Lo que sí hay que tener cuidado es de firmar un contrato de producción al partido, producción en compañía, le dicen, o algunos lo llaman haciendo de la tierra, ¿ya? Para nada es usufructo por si acaso, chicos. ¿Está bien, Marcelo? Sí, entonces a lo que estoy entendiendo, doctor, le voy a volver a dar otro ejemplito más rapidito para no complicarle. O sea, yo tengo un terreno de 1 hectárea, un ejemplo, y me estoy yendo yo a España. Y le digo, bueno, primo o cuñado o cualquiera, te quiero dar esta tierra, pero lo único que quiero es que me lo cuides.
y yo llegando de 10 años, me vengo y yo me labro la tierra. ¿Eso sería usufructo? Tendrías que constituirlo bajo usufructo, pero no te olvides algo. Hay que cuidar el tema de la vigencia. Si tú le dejas en usufructo sin establecer un plazo, se va a entender que es un usufructo vitalicio. Y si es vitalicio, aunque tú vuelvas del exterior a los 5 o 10 años, vas a tener que esperar a que esa persona fallezca. Entonces, en ese hipotético caso, es mejor establecer un plazo fijo a ese usufructo, ya sea 5 años, 4 años, 6 años, 7 años. Concluido la vigencia conforme vimos en la norma, entonces el usufructo se extingue y tú puedes asumir como si fueras propietario. La ventaja que vas a tener con el pariente al que le vas a dejar es que no olvidemos que el usufructuario debe actuar con la diligencia de un buen padre de familia o de un buen propietario. ¿Qué supone esto? Que está obligado a cuidar el bien como si fuera un verdadero propietario. ¿Listo? Está bien, gracias. Ahora sí hemos comprendido, doctor. Ok. ¿Quién más, chicos, tiene alguna duda sobre el tema del usufructo? Todos estamos claros entonces, ¿sí? Samuel, Werner, Juan Carlos, John, Enrique, todo está claro. Patricia, Jonathan, Cintia, Girabel, está claro el tema. Bien. El que calla otorga, dice un lema en materia civil. El silencio como manifestación de aceptación. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver un segundo tema que pertenece a la categoría de los derechos reales sobre cosa ajena. Muchos de ustedes alguna vez han tenido que escuchar este término, servidumbre. ¿Alguien sabe lo que significa una servidumbre? Que nada tiene que ver con el trabajo doméstico, por si acaso. Absolutamente. ¿Alguien ha escuchado este término en relación a qué es un derecho real? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Qué has escuchado sobre la servidumbre, Lidia? Yo tengo un pariente que justo está con este tema en lo que es en su propiedad, el tema del uso de la servidumbre, se dice, es un canal de riego que pasa por medio de su terreno, o sea, por el costado de su terreno, y él no puede anexar sus dos terrenos porque tiene ese uso de servidumbre, uso de costumbre, algo así tiene el término, a causa de que esto todavía sigue funcionando y lo siguen usando los comunarios de la localidad, entonces no se puede hacer el anexo de los lotes. Así es. A eso se llama servidumbre de acueducto. ¿Sí? Servidumbre, muy bien. ¿Alguien más ha escuchado? ¿O sabe de alguna servidumbre? El ejemplo que nos acaba de exponer Lidia es cierto. Hay servidumbres de acueducto, ¿no? Como los hay de paso, como los hay de líneas que ya vamos a ver. Bien, empecemos. Esto tiene también origen en el derecho romano, ¿ya? En el derecho romano, conforme ustedes se acordarán, se clasificaba a la servidumbre en servidumbre real y servidumbre personal. Se refería a aquella vez la servidumbre real cuando se trataba de inmuebles, de propiedades, de los nobles. No olvidemos la estratificación social que existía en Roma. Y la servidumbre personal era la que conocíamos como el trabajo doméstico, ¿cierto? La servidumbre. Ya en la Edad Media, en la evolución del término servidumbre, se utilizó estrictamente en el ámbito personal, la servidumbre. Ese término se utilizaba en la época feudal, además por los señores feudales, cuando se referían a sus siervos, ¿ya? A sus vasallos.
quienes estaban obligados a trabajar para el señor feudal a cambio de un pedazo de tierra para labrarla, sembrarla y cosecharla para su sustento, ¿cierto? Y el de su familia. Ya con la edad contemporánea, donde se presenta la Revolución Francesa, la lucha misma de libertad, fraternidad e igualdad, logra que se suprima la servidumbre personal. ¿Ya? La Revolución Francesa tiene un referente en la edad contemporánea, logrando que se suprima la servidumbre personal. Bien. En la conceptualización y definición, y quiero que por favor me entiendan bien esto, es un derecho real sobre cosa ajena, sobre un bien ajeno. La servidumbre es un derecho real sobre un bien o cosa ajena, mediante el cual una persona propietaria, ojo, una persona propietaria de un fondo sirviente, para utilidad o beneficio propio, puede realizar actos de uso en fondo ajeno o impedir el dominio de este espacio en virtud de las necesidades de otra parte propietaria, ¿sí? Que se denomina fondo dominante. Tenemos que entender que en el derecho real sobre cosa ajena denominada servidumbre, vamos a identificar a dos sujetos, tal cual lo hicimos en el usufructo. En el usufructo tenemos propietario, usufructuario, ¿cierto? En la servidumbre vamos a identificar a dos sujetos, el fondo sirviente y el fondo dominante. En el nombre está la explicación. Fondo sirviente, la propiedad que va a servir, y el fondo dominante, la propiedad que se va a servir del fondo sirviente. Va a tener un dominio sobre una propiedad que no le pertenece porque le pertenece al fondo sirviente. Más adelante vamos a graficar. De ahí que el término servidumbre, ¿sí? De manera general, tenía el significado como el conjunto de criados de una casa, ¿cierto? La servidumbre personal. Los famosos criados, la servidumbre como tal, viene del latín servitudinem, cualidad de sirviente, ¿cierto? Siervo, servil, servitud o servitudem. El asunto es entender de que la servidumbre va a ser sinónimo de servirse de algo ajeno que no nos pertenece. Veamos. Según nuestro Código Civil boliviano, la servidumbre resulta ser accesoria a la propiedad del fondo dominante y se transforma en un gravamen sobre el fondo sirviente. ¿Por qué dice el Código Civil boliviano que la servidumbre resulta ser accesoria a la propiedad del fondo dominante? Porque el fondo dominante, la propiedad privada que va a funcionar como dominante, pese a tener establecido su extensión superficial definida, va a ampliar sobre el fondo sirviente alguna superficie adicional para poder servirse, ¿ya? Del fondo sirviente, para poder aprovechar del fondo sirviente. Puede ser, como Lidia decía, algún acueducto, algún paso de agua, puede ser algún tema de alcantarillado, puede ser alguna servidumbre de paso, ingreso, ¿no? O puede ser incluso para la extensión e instalación de cableados, ya sea de energía eléctrica o de telecomunicación. Las vamos a ver en su momento. Estas servidumbres ya pueden ser forzosas, es decir, a la fuerza. No nos va a interesar si el propietario del fondo sirviente, del que nos va a servir, hagamos de cuenta que nosotros vamos a ser el fondo dominante,
el fondo que nos vamos a servir de otra propiedad, no nos va a interesar si el propietario del fondo sirviente acepta o no acepta que se constituya sobre su propiedad una servidumbre. Estas servidumbres forzosas, por lo general, son, reitero, como decía Lidia, las de acueducto y las de paso. Ahora, es cierto que el Código Civil boliviano establece también que las servidumbres deben constituirse por sentencia judicial siempre y cuando no exista un acuerdo de partes o en su caso no exista una decisión o acto administrativo generalmente emitida por los gobiernos autónomos municipales de cada municipio. ¿Ya? Pueden también ser servidumbres voluntarias. Y las voluntarias, lógicamente, van a derivar de la voluntariedad del fondo sirviente. Cuando acepta de manera voluntaria, por así decirlo, necesitamos que este acueducto pase por aquí. Y él diga, no hay problema, acepto de manera voluntaria, hagamos un documento, un contrato, o en su caso esté estipulado inclusive en un testamento. ¿Sí? Una de las características de la servidumbre es que es perpetua, ya no como el usufructo temporal. Por lo general, si bien no podemos establecer absolutez en este tema, pero por lo general, las servidumbres son perpetuas. ¿Ya? Las servidumbres son perpetuas. Salvo acuerdo distinto o disposición contraria que tenga la norma en casos especiales. Bien. Ahora, ¿cuáles son sus características? ¿Es un derecho real sobre cosa ajena? Sí. Modifica el régimen normal de la propiedad. Enseguida vamos a ver cómo modifica. Segundo, tiene carácter inmobiliario. Claro que sí. Se genera sobre inmuebles, a diferencia del usufructo que puede constituirse sobre inmuebles o sobre muebles. La servidumbre se va a constituir y se va a imponer sobre un inmueble y no así a bienes muebles y menos a una persona. Es lógico, ¿no? No se puede constituir servidumbre sobre una persona, ¿cierto? Es accesoria a la propiedad del fondo dominante. No puede ser cedida, no es motivo de embargo, tampoco puede ser hipotecado por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que como el fondo dominante, la propiedad que se va a servir, se va a aprovechar, va a dominar alguna dispensa sobre el fondo sirviente, ¿cierto? Hace parte accesoria de esa propiedad, se convierte como si fuera de ella, por eso es un derecho real sobre cosa ajena. No le pertenece, está sobre un bien ajeno, pero se considera parte accesoria por la utilidad de la servidumbre. Si es un acueducto, imagínense, hay utilidad para el fondo dominante. ¿Por qué? Porque está pasando por el medio del terreno del fondo sirviente. Le es útil. Por eso es que el fondo sirviente no puede evitar el paso de ese acueducto. Como ejemplo les estoy hablando. ¿Ya? Es indivisible. Sí. Así como es accesoria, la servidumbre está unida al fondo dominante, aunque no sea su propiedad, aunque no sea parte de su derecho propietario, pero está unida. Por tanto, es parte indivisible del fondo dominante. No se puede separar, porque el hecho de separar desnaturaliza la servidumbre y no habría motivo de que exista servidumbre sobre el fondo sirviente. Es perpetuo, a diferencia del usufructo, que es temporal, ¿no? Por lo general la servidumbre es perpetua.
La ley permite, en algunos casos, que se constituyan por un periodo determinado de tiempo, cierto. La ley permite que se pueda extinguir la servidumbre por decisión propia del fundo dominante, también es cierto. Todo dependerá de las características y la naturaleza en la que se haya constituido esta servidumbre. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del derecho real de servidumbre? Fundo dominante es aquel predio, es aquella propiedad que reporta la utilidad, que se aprovecha de esa utilidad. Aquí la servidumbre se llama servidumbre activa, la del fundo dominante. El fundo sirviente es aquel que sufre el aprovechamiento, aquel que sufre el gravamen, aquel que sufre que le saquen utilidad a su propiedad por parte del fundo dominante. También se llama, en este caso, servidumbre pasiva, es el sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque está aguantando el aprovechamiento del fundo dominante. La carga o gravamen. La servidumbre, chicos, se puede registrar en derechos reales sobre la propiedad del fundo sirviente. Se puede registrar. Por eso viene a considerarse como si fuera una carga o gravamen sobre el fundo sirviente. ¿Ya? Bien, esos son los elementos constitutivos. Ahora bien, esto es muy importante. Clasificación de las servidumbres. Por su contenido. La distinción por su contenido en la clasificación de las servidumbres se inicia o parte de que exista o no un hecho que deba soportar el titular del predio sirviente. ¿Ya? Está sujeto a la existencia o no de una necesidad que deba soportar el fundo sirviente. A eso se refiere. En esta clasificación, por su contenido, podemos reconocer a dos. Positivas. Servidumbres positivas. Aquella que impone el dueño del predio sirviente, aquella que impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar de hacer alguna cosa. Ejemplo, dejar pasar al propietario del fundo dominante. ¿Se dan cuenta? Es positiva aquella servidumbre que le obliga, le impone al propietario del fondo sirviente y le dice, te obligo a que le des paso a este fondo porque no tiene por dónde salir. Negativa, cuando prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre. ¿Sí? Ejemplo, se prohíbe construir al titular del predio sirviente. Ejemplo, en determinadas zonas geográficas, hablemos de nuestro departamento, resulta que un inmueble en relación a la red de alcantarillado se encuentra en un nivel por debajo de la red. Por tanto, no podría conectar su salida de alcantarillado a la red que estuviera pasando por la vía pública, por la calle. ¿Por qué? Porque si está por debajo del nivel, necesitaría una bomba para poder bombear sus aguas servidas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se va a tener que buscar a dónde desfogar esas aguas de alcantarillado. Y es lógico pensar que se va a mirar hacia abajo o hacia un costado. Pero son vecinos, son inmuebles vecinos. Puedo como fondo dominante, porque me voy a convertir en fondo dominante. Necesito aprovecharme de alguna manera de una propiedad ajena para que pueda sacarme alcantarillado a la red de la calle de abajo. Y no me queda otro camino que pasar por el inmueble de uno de los vecinos.
el que más cerca me dé a la red que debo conectar. ¿Es legal o es ilegal? ¿Esa exigencia va a ser legal o va a ser ilegal? ¿Qué dice? Estoy confundida, perdón, doctor. ¿Nos podría volver a explicar? Ya, lo vamos a hacer así, para definir a las positivas y negativas, especialmente las negativas. En las positivas, la servidumbre según su contenido positivas es aquella que le impone, le obliga al dueño del predio sirviente a que deje de hacer alguna cosa que pueda afectar al propietario del fondo dominante. Las negativas son aquellas que le prohíben al dueño del predio sirviente hacer algo que de pronto le sería lícito, pero sin la servidumbre. Ejemplo, se prohíbe construir en un lugar específico al titular del predio sirviente. Hagámoslo así. Vamos a trabajar con la pizarra. Bien. Atiendan, por favor. Vamos a establecer que, a ver, esta va a ser la calle. Esta es la calle. ¿Sí? Por acá está pasando la red de alcantarillado. Sí, vienen todos, aquí hay otra cámara y así sucesivamente. Bien, aquí hay inmuebles. Inmuebles, inmuebles, inmuebles. Pero esta franja de aquí, tipo zona Alto Cochabamba, los que conocen, ¿sí? En declive están por debajo de la altura de la calle, lo que quiere decir que esta casa, hablemos así de este manzano, vamos a hablar así, este es un manzano, la otra calle está aquí. Y aquí hay otra red de alcantarillado, lógicamente. ¿Ya? Y hay, esta es mi casa, la que voy a dibujar en este momento. Esta es mi casa. Aquí hay vecinos, vecinos, vecinos. Aquí está el declive, donde está la flecha. El sacar mi alcantarillado aquí o aquí me resulta imposible porque en el nivel yo estoy por debajo del nivel de la calle. Ya, no puedo. Las aguas del alcantarillado no van a subir hasta las cámaras o hasta la red, como quieran llamarlo. Pero no puedo no contar con servicio sanitario, fuera de que es un derecho humano ahora. Yo debo buscar, aquí van a haber otras casas, yo debo buscar, y aquí va a ser, digamos, otra calle, aquí otra calle, ahí. ¿Ya? Yo debo buscar, ¿sí? Sacar mi alcantarillado, y la ley me dice que debo hacerlo a la vía más próxima. Digamos que la calle de abajo. ¿Por dónde debo pasar? Este va a ser mi lote, mi casa. ¿Cuál es el lado más cerca? Este de aquí. El de mi vecino, al lado de mi vecino. Exactamente. Esta es mi frontera con mi vecino. Esta que estoy rayando con varias líneas. Necesariamente, este es mi otro vecino. Necesariamente tendré que sacar por acá o por acá. Esta es propiedad. Este viene a ser el fondo sirviente, porque me voy a servir de él. Y mi propiedad, ¿qué fondo viene a ser? El fondo Dominante. dominante, porque yo voy a dominar, me voy a servir de él. Sirviente. Le voy a decir por el lado que menos le genere perjuicio, por aquícito quizás, por el borde de su muro. Aquí, por aquí voy a sacar mi tubería de alcantarillado por debajo de su casa para conectarlo aquí. ¿Puedo hacer eso o no puedo hacer eso? Se puede, doctor, porque te estás sirviendo del vecino y es una ley, es una obligación. ¿Le va a gustar al fondo sirviente o no le va a gustar? 100% no, pero la ley es lo que está mandando. Ahí está. La servidumbre por su contenido positivo le impone
a este fondo sirviente que le dé paso a este dominante. Así, le dice, le tienes que dar paso. ¿Dónde va a sacar su alcantarillado? No hay tal. Y la negativa, las servidumbres negativas por su contenido, le prohíben a este fondo sirviente realizar construcciones aquí en esta zona donde le pueda perjudicar la salida del fondo dominante. ¿Se dan cuenta? El fondo dominante es el que se aprovecha del fondo sirviente. El fondo sirviente es el que soporta el aprovechamiento del fondo dominante. Si acá al costado hubiera una calle, a ver, vamos a borrar un poquito aquí. Digamos que hasta aquí es la esquina. Vamos a dibujar otra vez. Va, digamos que, a ver, ¿dónde está el lapicito? ¿Cuál era mi lapicito? Aquí. Licenciado, perdón, prácticamente estos dos aspectos del tema positivo y negativo es más para el fondo sirviente, ¿verdad? Muy bien. Pero beneficia al fondo dominante. Exactamente. Muy bien. Así digamos, es la calle, este es lote. Aquí está la otra calle, ¿cierto? La otra calle. Aquí está una calle. Ahí está la ley de alcantarillado. La ley dice al lado más cercano. Aquí ya me resulta un poco lejos, ¿sí o no? De pronto puedo sacarlo por aquí, directo aquí. ¿Se dan cuenta? La ley dice... Doctor, ¿y qué pasaría? Ya como vecino yo le digo, voy a tratar de no complicar mucho tu terreno, que no sé qué, pero si pasa por medio de su terreno, aunque la ley, aunque el fondo sirviente se niegue, la ley lo obliga a que, aunque pase por medio de su LIBI. Así es. Así es. Cuando no hay Ahí va el acuerdo, aspecto positivo, licenciado. sí, le impone. Cuando no hay acuerdo entre partes, como dice la norma, cuando no hay, llegan a estrados judiciales. En este mismo ejemplo va a existir una sentencia que le obligue al fondo sirviente a que le dé paso. Si por aquí tiene su conexión de gas, no puede darle. Por acá tiene otra construcción de cimientos fuertes, qué sé yo. No hay otro camino por el medio, le va a dar la sentencia. Le va a dar. ¿Sí? Pero ¿qué le va a decir al fondo dominante? Digamos, le va a dar este paso, ¿no? Le va a decir, con recomendación técnica, lógicamente, no porque el juez sea un sabelotodo, se va a auxiliar de un perito. Le va a ordenar que previa revisión técnica se excave una cosa de 3 o 4 metros, se ponga este tipo de tubería para no volver a sacar, se compacte bien y que se reconstruya el living del fondo sirviente tal como estaba, como si nada hubiera pasado, pero por ahí abajo, subterráneamente, está pasando un alcantarillado. ¿Se dan cuenta? Esa es la servidumbre, que la vamos a ver, apenas empezamos. Bien, chicos, estamos llegando al final de la primera sesión. 2 segundos, denme, les vuelvo a pasar el link inmediatamente, ¿ok? Gracias, doctor. Y se conectan, por favor, lo más rápido que puedan.